Y cuando estamos probando los saldos, saldo final, por ejemplo, lo que priorizamos son existencia, derechos, obligaciones y valuación. Ahora, dependiendo de la cuenta, por ejemplo, a ver, veamos, la cuenta efectivo, en el efectivo, ¿qué es lo que haríamos? Para ver la existencia, para probar la existencia, perdón, para probar la existencia hacemos arqueo de caja o confirmaciones de saldo con los bancos. Para aprobar derechos y obligaciones, obviamente el efectivo, si está en cuenta corriente, tiene que estar a nombre de la empresa, ¿no? Y la evaluación es simplemente nominal, en este caso es muy fácil porque la evaluación tiene que ver con si es moneda extranjera o moneda nacional. Si es moneda nacional, ya está nomás en bolivianos, pero si es en moneda extranjera, entonces consideramos el tipo de cambio. Y ahí se acabó, digamos, el saldo de lo que es el efectivo. Si es que vemos otra cuenta, examinamos, por ejemplo, cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo probaríamos existencia? Fácil, mandamos una confirmación de saldos a los clientes para saber si estos clientes existen, porque si existen nos van a responder. Aún así, sin confirmación de saldos, si es que para probar existencia podríamos ver todos los documentos de la solicitud de créditos, etcétera, para probar esa condición. Los derechos y obligaciones obviamente están establecidos a través de los documentos, de los contratos que se tienen de cuentas por cobrar en los diferentes niveles. O sea, mm, un nivel básico de cuentas por cobrar muy pequeñas es la facturación, pero un nivel más complejo de, digamos, contratos muy grandes o cuentas por cobrar significativas, necesariamente tienen contratos. Entonces, examinamos los contratos y nos sirven para muchas otras condiciones además. Eh, y la evaluación, que está ligada a cuentas por cobrar, para saber si estas cuentas por cobrar son cobrables en el importe de lo que es los derechos que se tienen en los recursos que uno va a recuperar. Entonces, significa que en materia de evaluación lo que vamos a tener es definir la morosidad de las cuentas por cobrar y en función de eso generar una previsión para cuentas incobrables para regularizar la cuenta. ¿Ok? Entonces, ahí están. Ya tenemos probado las cuentas por cobrar. Si estamos hablando de inventarios, más fácil todavía. En inventarios lo que tendríamos es probar la existencia. Si queremos probar existencia, entonces lo que hacemos es un recuento físico por muestra, no todo, sino justo la muestra que queremos sacar. Los derechos y obligaciones, obviamente están que si ingresó a la empresa, entró con todos los documentos que correspondan, nota de recepción del proveedor, etcétera, ¿no? Y además, pues, si es que se ha comprado al crédito, entonces están a la mano todos los documentos que hacen de que tenemos una deuda, una obligación presente, que demuestra que tenemos derechos sobre los inventarios o la empresa tiene derechos sobre los inventarios. La evaluación que tiene que ver con sistemas, métodos y bases de evaluación o de medición, que son múltiples. Entonces aquí la evaluación puede estar al costo, hay que probar el costo, tiene que probarse costo, mercado, bueno, todo en base a una muestra, siempre en base a una muestra. Algo parecido, no igual, algo parecido sería la siguiente cuenta, que sería propiedad, planta y equipo, lo mismo. ¿Quieren probar existencia? Entonces hagan pues un recuento físico de la existencia de propiedad, planta y equipo en cuanto a datos en función de una muestra. Los derechos y obligaciones, aquí es mucho más específico.
claro, hay que definir en propiedad, planta y equipo lo que son bienes, bienes registrables y bienes no registrables. Los registrables están en la alcaldía, vehículos están en el tránsito, las propiedades están en catastro, entonces esos son los registrables. Los no registrables son los otros, equipos, por ejemplo, ejemplo también todo lo que hace a los muebles, esos simplemente tienen factura de la compra, etcétera, ¿no? En cambio, estos otros que son registrables tienen pues desde planos, catastros, el registro en derechos reales, el folio real, tienen el contrato de compra-venta, todas las minutas, los pagos de impuestos a la alcaldía. Y aquí hay múltiples documentos que pueden probar los derechos y obligaciones, ¿no? Y en evaluación, obviamente, considerar todo lo que es en evaluación, los bienes recuperables, partiendo del primero valor de costo, etcétera, y probar eso, que hace a lo que es siempre basados en una muestra, en pruebas de detalle, para cualquiera. Y así podemos ir inversiones intangibles y cada una de las cuentas que vamos tomando aquí. Entonces, así es como probamos estas tres aseveraciones. Sacando la muestra, ¿para qué están sacando la muestra? Es para probar estas aseveraciones y dependiendo del tipo de cuenta, pues uno va a hacer aplicaciones o va a definir eh, el procedimiento o el enfoque de auditoría a aplicar. ¿Ok? Bien, solamente eso. Entonces, cuidado, cuando estamos hablando de objetivos, estamos hablando de estos objetivos, que son diferentes a los que están aquí, hablando de lo que son transacciones. Sigamos. Entonces, estamos a ver, estamos en un archivo, a ver, que era para el caso de, ahí estábamos, ¿no? En el caso Bella Aurora. Ya, ¿Sí? es- Ok, muy bien. Hay personas que tienen abiertos sus micrófonos. No los voy a silenciar a todos, pero silenciar a todos haría de que después no participen. Entonces, prefiero que ustedes cierren sus micrófonos. ¿Ok? Entonces, ahí está Grimet. Bueno, no, ya cerró. Bien, vamos, continuemos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que teníamos era la cuenta, en este caso, ser examinada y va a ser inventarios. El objetivo de la prueba era uno de esos. Estos son los objetivos que habíamos dicho hace un ratito. Queremos probar existencia, derechos, obligaciones y evaluación. Para eso vamos a sacar la muestra. Entonces vamos y decimos, queremos probar y asegurar la existencia, evaluación y derechos de los inventarios seleccionando una muestra de saldos de inventarios en importes y cantidades. Ajá. Ahora, ¿cuál es la definición definición de la unidad de muestra? La unidad de muestreo. Entonces, vamos a hacer sobre los saldos de existencia en Cardex, ¿no? En Cardex, si ustedes quieren especificar para que tengan más, en Cardex, valorado, coma, mediante eh, el estado de cuentas. Entonces, por ahí tenemos el estado de cuentas que debe estar por aquí. Aquí ya tenemos el estado de cuenta. Ahí están todos los datos. Y habíamos visto que estos inventarios cruzan con el balance general y todo eso. Ya habíamos calculado la materialidad y todo para, para trabajar. Lo que sí hay que tener en cuenta permanentemente es cuáles son los niveles de materialidad y todo eso que hay que ser latente en cuanto a eso. A ver, veremos aquí.
porque puede ser que ustedes se hubieran olvidado y eso más bien no debería olvidarse porque debe estar en forma permanente en la cabeza de ustedes. Entonces, la materialidad global es este, ¿ok? Y eso basado en activos, estamos hablando de, estamos con esa materialidad por si acaso. Luego teníamos una materialidad de desempeño que debe estar latente en nuestras cabezas, que era 5200. Ok, esta es la materialidad de desempeño. Esto lo pongo así. Que recuerde, era igual a esto por 75%, solo como dato. Y finalmente teníamos calculado la materialidad específica también. La materialidad específica, o sea, dado por el error tolerable de inventarios. Eso es, veamos, debe estar por aquí. Este debe ser 4766. Ok, bien. Esos datos siempre tienen que estar en la mente de ustedes, porque ese es el que ahora define todos los trabajos que vamos realizando. ¿Ok? Este es el que define los trabajos que vamos realizando. Si quieren, así como estoy poniendo, lo anotan. No es ningún problema, nadie les va a prohibir esa anotación. Ahí está el dato, ¿no? Eso manténganlo latente siempre, para saber cuál es el nivel, con qué cifras se están tratando. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la definición de error? ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo existiría error? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Ustedes quieren hacer este procedimiento, aplicar. Si ustedes quieren, le damos un poquito de vuelta también y lo ponemos aquí. Voy a poner primero el procedimiento aplicar. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Entonces, el procedimiento va a ser el de efectuar una inspección, pongamos aquí más bien, mediante una muestra, efectuar inspección de los inventarios, ¿sí? De contarlos físicamente y comprobar la exactitud con los registros contables, ¿no? Principalmente en ese momento con el Cardex, ¿no? Y estado de cuenta. El estado de cuenta dice cuánto debería haber en existencia, que está aquí. Entonces ya tenemos ese dato. Sabemos que si nos sale, por decir, rollitos de queso casero, que sería este de aquí, si nos sale este, entonces sabemos que tiene que haber cuántos, tendrían que haber 50. Entonces vamos al almacén y tiene que haber 50. Y si no hay 50, hay un error. ¿Ok? Entonces, y eso quiere decir que lo que está registrado no va a cruzar, no coincide, no coteja, ¿no? Con lo que significa
el recuento que estamos haciendo. Entonces, estamos aquí y estamos diciendo, ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición de error? ¿Qué dije? ¿Cuándo habría error? Por faltantes. Pero si acabo de decir, volvamos. Otra vez. ¿Qué procedimiento voy a escoger? Pan dulce. ¿Cuántos deberían haber? 20. Y eso hace un importe de 180. Ok. Voy al almacén. Recuento. No hay venta. No hay 20, sino hay 18. Entonces hay un error de 2. Otra vez, relaten. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Cuál es la definición de error? ¿Cómo definen error? Podría ser que es la existencia de una diferencia entre lo registrado y lo que realmente está. Eso es. Entonces, ¿cuál sería? Las palabras pueden ser diferentes, no tienen que ser lo mismo. Ya les digo, en auditoría no hay algo fijo. Entonces, Bien, a es ver, la, sí, es la, ahora sí. es la existencia de una diferencia Es la diferencia, diferencia entre qué. por el ejemplo, entre lo que está registrado y lo Ajá, que entre lo recontado, ¿sí? Porque primero recuentan, ¿no es cierto? Recuentan y cotejan con el registro. Entonces sería diferencia entre lo recontado con lo registrado. registrado. Es diferencia entre lo recontado con lo registrado. Quiero que entiendan esto con lógica. Pueden emplear otras palabras, es cierto, no hay ningún problema de que, pero esto deben dar a entender. Primero recuentan y después cotejan con lo registrado y si hay diferencia, hay un error. ¿Estamos bien? Pura lógica, pura lógica. Bien, el RIM, ¿cuál es el RIM? En todo caso, el RIM proviene de haber evaluado control interno. Yo no sé si está por aquí. ¿Cómo decía? ¿Teníamos en el enunciado o no? En el enunciado. ¿Habíamos hablado del RIM o no? No me acuerdo. ¿Cómo estaba el control? A ver, patrimonio, ingresos, gastos, materialidad, Creo que no hemos hablado del RIM. Vamos a dar diferentes opciones. Entonces, aquí digamos, el RIM, riesgo de error material. Aquí le vamos a poner, considerando que los controles son efectivos. Sí, considerando que los controles son efectivos y no hubieron desviaciones en las pruebas, ¿ok? En las pruebas, no hubieron desviaciones en las pruebas. Coma, el RIM es bajo. Listo. Entonces ya hemos definido la condición del RIM. Bien, ¿cuál es la población que va a ser probada? Eso es facilito. ¿Cuál es la población en este caso? Inventario. Inventario. Saldo de la cuenta inventario. ¿Sí? Entonces, la existencia en inventarios. Muy bien. No duerman, porque responden 2 o 3, pero el resto está medio que adormilado. Bien, sigamos. Esa existencia de inventarios, ¿qué valor monetario tiene? Fácil, ¿no?
¿Cuánto era? El total de inventarios está en el balance general, en varias partes, ¿no? Aquí estaba el balance general, ese es el balance general. Los inventarios alcanzan a 288,652. ¿Estamos bien? Entonces es valor monetario, es 200 y tantos, 652. No nos gusta mirar centavos, ¿no? Para no complicarse. Bien, ese es el valor monetario. ¿Hay partidas clave? Sí, ¿Cómo sacamos las partidas claves, recuerdan? con la materialidad específica. Hay materia específica. Entonces, aquí habíamos definido, ¿no ve? Aquí ya teníamos el cuadrito en la otra hojita, ¿no ve? ¿Cuántas partidas clave habían? 2. ¿Cuánto hacía? 218,235 en importe, que alcanza el 75%. Y entonces tomamos eso y lo ponemos aquí y decimos pass special. Ups, pegado especial, valores. Listo. Ese es el importe de las partidas clave, que son 2, ¿no? Compuesto por 2. Reducción del RIM debido a que como resultado de la prueba de controles, sí, los controles fueron eficaces y redujeron el nivel de confianza, sí, hasta el 30%, ¿de acuerdo? El nivel de confianza reducido es hasta el 30%. Saben de lo que estamos hablando, ¿no? No sé si está por aquí. A ver, vamos a buscar si es que le hemos puesto por aquí los parámetros o tal vez por aquí. Veamos si están esos parametritos. No, no están por aquí. No sé si aquí hemos ido apuntando. Están dentro de nuestros apuntes. Aquí está, creo. No, no está. Esa es materialidad. No está. Lo rescataremos. Debe estar por ahí cerquita. Debe estar en el escritorio. Lo voy a rescatar. Porque eso siempre lo estamos manejando. No sé si es este. Este es. Este es. Recuerda, ¿no ve? Y si quieren, este cuadrito lo pongo como apunte nada más, para que ustedes tengan el dato. Ok, lo voy a copiar donde estemos trabajando para que tengamos ese dato. Bien, estamos aquí en esta hoja, solo para que nos recuerde de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo voy a poner, lo voy a pegar por aquí. Voy a hacer un pegado especial para solamente como imagen. Ok. Ahí está, de esto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de esta tablita, donde la tabla, según el capítulo 17 de la guía, establece que debemos establecer un nivel de confianza. Cuando no hay controles, llegamos al 95%. Cuando hay controles, entonces máximo se puede bajar al 65%. Eso quiere decir que de 95 podemos bajar 30%. Y llega a 65 y cuando es 65 el factor de confianza es 1. Aquí está, ¿no es cierto? Con el RIM podemos bajar con control interno hasta el 30% máximo
Y eso hace que para llegar al 95% tenemos que hacer pruebas de detalle con 65% y el factor de confianza es 1.1. Si en un caso extremo el control interno es tan deficiente que no reduce nada el riesgo, lo cual hace que el 95% tiene que ser cubierto con pruebas de detalle, eso hace un 3 como factor, sería este nivel, 3. Ahora, es bien importante que también esta tabla está sintetizada aquí. Esa parte no se olviden, por favor. ¿Cómo catalogar como alto, moderado y bajo? No siempre el bajo, por ejemplo, es 65. El bajo también se amplía hasta el 75%. ¿Sí? ¿Cómo es eso del 75%? ¿Cómo es eso del 75%? Lo que pasa es que cuando probamos los controles, puede ser que haya algunas desviaciones. Puede ser que haya algunas desviaciones. Si hay algunas desviaciones, alguito de desconfianza nos da, lo cual hace que ya no sea 65, sino 70. Y si hay alguito más de desconfianza, al 75, pero sigue siendo bajo. Con 65 aplicábamos un factor 1.1. Con 70, 1.2. Con 75, 1.4. ¿Estamos bien? Esta tabla. Pero sigue siendo bajo. Pero si ya pasa el nivel del 75%, llegamos al 80%, ya no es bajo, ya es moderado. Y los factores de confianza son diferentes, ¿ok? Pues cuidado, el bajo no siempre es 65%, el bajo llega a tolerar hasta el 75% y depende de cuántas desviaciones hubiéramos tenido en la prueba de controles. Bien, sigamos entonces, aquí. Ya habíamos dicho que en cuanto al RIM, que considerando que los controles son efectivos y no hubieron desviaciones, esto es bien importante, dice, no hubieron desviaciones, en las pruebas, el RIM es bajo, pero es bajo hasta el 65%. Eso quiere decir que aquí los controles fueron eficaces y redujeron el nivel de confianza hasta el 30%. Importante. Eso ya nos está diciendo mucho qué factor de confianza vamos a aplicar. Reducción del RIM como resultado de otros procedimientos. ¿Hubieron otras pruebas? Ninguna. No hubo ninguna otra prueba. O sea, intencionadamente voy a anotar eso. Intencionadamente voy a decir ninguna otra prueba. Como pruebas analíticas o pruebas globales. Ninguna otra prueba. No hubo otra prueba. ¿De acuerdo? Bien. El factor de confianza entonces a ser utilizado, ¿cuánto es? 1.1. 1.1, que es el que ahorita estábamos viendo por aquí. ¿No ve? Si tomamos 65%, dado que hemos bajado en 30%, es 1.1. Aquí está. Y también está en la tablita aquí. 1.1. De eso está hablando su compañera. Continuemos. Bien. Y la materialidad entonces de desempeño, ¿cuánto es? Eso ya lo teníamos. Es más, nos habíamos puesto como recordatorio ahí arriba. La materialidad de desempeño es 575. Esa es la materialidad de desempeño. Y esperamos desviaciones en la muestra. Y la respuesta es, dado que hay un super control interno, no.
No se espera desviaciones considerando que el control interno es efectivo. Entonces, no hay desviaciones, no esperamos desviaciones, ¿ok? Bien, podemos ya el trabajo. Como nos decía, aquí está. Paso 1, ¿dónde están los pasos? ¿No están aquí los pasos? ¿No habíamos puesto los pasos? Bien, esto lo voy a borrar porque era referencial. Esto sí nos ha servido. Entonces, no sé si está por aquí. Aquí está, ¿no? Entonces dijimos, voy a copiar esto para el otro lado. Esto y esos dos voy a copiar porque son nuestras guías. Solo para fines de enseñanza. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Dijimos, repasando. Paso 1, calcula el intervalo de la muestra. Paso 2, calcula el tamaño de la muestra. ¿Cómo se calcula el intervalo de la muestra? El intervalo de la muestra se calcula dividiendo la materialidad de desempeño entre el factor de confianza. Ya. Entonces, voy a quitar esto ya y voy a decir, o lo dejaré ahí. Aquí voy a poner y voy a decir, entonces, si ustedes quieren, paso 1, cálculo del intervalo de la muestra. ¿Bien? Bien. Entonces es lo primero que voy a hacer. Lo pongo así para que se ubique nada más. Y dijimos, eso se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Materialidad es la materialidad de desempeño dividido entre el factor de confianza. Lo pongamos aquí en nuestra formulita para que por primera vez sea para ustedes una guía. Entonces, a ver, voy a insertar una fórmula, una ecuación. La ecuación es de división. Entonces, es esta, es fraccionada, es esta de aquí. Esta ecuación voy a emplear. Entonces, nos dice que esto es igual a materialidad de desempeño dividido entre, ¿no? Factor de confianza. ¿Ok? Eso es lo que significa el intervalo de muestra. Es igual a eso. ¿Estamos bien? Esa es la formulita. Paso 1. Entonces, el paso 1 es dividir, sacar el intervalo de la muestra. El intervalo de la muestra haciendo esa división. Entonces, agarramos y decimos, aquí voy a ampliar un poquito más. Entonces, ¿cómo es? Como la pizarrita. Entonces, decimos el intervalo de la muestra. Entonces, ¿cuánto es la materialidad de desempeño? 5.200. Ok, 5.175, como está ahí. ¿Estamos bien? ¿O lo habíamos redondeado, creo? 5.200 pusimos. Sí, dice. Sí. Entonces lo pondremos como habíamos definido aquí. Esto es 5.200 redondeado. Entonces aquí esto es 5.200. Bien.
Dividido entre el factor de confianza. ¿Cuánto es el factor de confianza? 1.1. 1.1. 1.1. 1,1. Bien, entonces, ¿cuánto me sale el intervalo de la muestra? Dividan, por favor. Ah, yo lo puedo dividir. Esto es igual entonces a 5.200 dividido entre 1,1. Bien, ahí está el resultado. Ahí está el resultado, sin centavos. Ya. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, 4.000, nos ha salido 4.727. Termina eso y nos vamos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Está aquí. Calcule el tamaño de la muestra. Entonces, paso 2 será cálculo del tamaño de la muestra. Ok, cálculo del tamaño de la muestra. También lo voy a poner con rojito por primera vez para que ustedes tengan un buen material. Ahí estamos. ¿Cómo es? Dice, ¿cómo se calcula? Otra vez, dividiendo entre la población probada, dividido en el intervalo de la muestra. Ah, pero esa población probada, mucho cuidado, a ser probada, quiero decir, hay que quitarle las pices. ¿De acuerdo? En el paso 3 dice, seleccione la muestra sin considerar las pices. Ah, entonces, por si acaso es esto. Primero voy a tomar esto de aquí y voy a ampliar un poquito para mejor ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma fórmula me sirve. Y voy a llamarle a esto tamaño de la muestra. Caramba. Bien. Y entonces el tamaño de la muestra en este caso es, primero voy a poner en forma simplificada, pero lo voy a ampliar un poquito para que tengan mejor referencia. Tamaño de la muestra es, como dice ahí, población a ser probada, dividido entre